Ver. Mientras mantengan sus cámaras apagadas, no saldrán en la misma. Vamos a empezar con la presentación. Pues Guillermo es un colega que viene en realidad es egresado de la Ibero, antropólogo, y coincidimos en una red de antropología, de estudios de parentesco, ya hace 2 años, ¿no? Sí. Más o menos. Es antropólogo social y director de un programa académico, y aprovechamos que iba a venir a México para invitarlo a que dé esta presentación, porque es un proyecto súper lindo que justo intenta poner la educación al servicio de esta comunidad mapuche o de las comunidades mapuches, que es también parte de la misión que tenemos en AMAGDES, ¿no? De poner estos estudios y las universidades pues en un sentido social y no solamente en el sentido intelectual. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo. Yo estoy súper contenta porque aparte nos conocemos, hemos sido cómplices de 18 conferencias internacionales, pero no nos habíamos visto nunca en persona. Entonces me encanta que la gente sí exista más allá de la pantalla y podernos ver en persona es un gusto. Y bueno, claro, también agradecerle a Alberto que como parte del CIES lo recibe. Y es también pues una cosa muy importante para nosotros porque pues este es un espacio que esperamos sea siempre tu casa. Gracias. Y en especial el CIES que te ofrece y te da la más calurosa bienvenida. Te voy a pasar este mouse, ¿o quieres uno nuevo? Ya, ahí abajo a tu izquierda. Ah, bueno. O el teclado mejor, me manejo con el teclado, pero... ¿Se puede poner este como cuando se divide la pantalla? Intenté, pero no. Bueno, ustedes me dicen, sí. Bueno, saludarlos y agradecer la invitación de la maestría del CIES de la Universidad Iberoamericana. Yo la verdad es que les quiero compartir una experiencia muy atingente a la solidaridad, a las comunidades de aprendizaje cooperativo, a la inclusión, y por lo tanto encontré del todo pertinente poder contarles una experiencia piloto que comenzó por ahí por el año 2003, ya lleva más de 20 años, y de alguna manera tiene mucha asociatividad con lo que desarrolla esta maestría y los objetivos que el CIES de alguna manera recoge en sus aspectos fundacionales. Y para eso traje algo muy práctico del territorio de la Araucanía, que está ubicado a 600 kilómetros al sur de Santiago, para que ustedes se ubiquen, la Araucanía, Temuco, del sur de Chile, donde vive uno de los 9 pueblos indígenas de Chile. Y yo me voy a referir solamente al pueblo mapuche, dado que es el que, por cantidad demográfica, es el que tiene mayor presencia en este territorio. Probablemente la maestría y parte importante de la labor que desarrolla el CIE tiene esta, vamos a llamar este sello de exacerbar el cooperativismo, los liderazgos, la solidaridad. Y lo que yo les quiero contar un poco es cómo en la práctica, en el ámbito educacional, en una universidad pública, ubicada justamente a 600 kilómetros al sur de Santiago, con una comunidad de cerca de 10.000 estudiantes de pregrado o de licenciatura, más unos 1.000 estudiantes de posgrado, 11.000, una comunidad. Hemos ido desarrollando un programa de inclusión, más bien un programa solidario, donde la principal apuesta a juicio nuestro es las personas que ahí trabajan como tutores, y que les voy a tratar de explicar. No les voy a quitar más de 5 minutos en describirles al pueblo mapuche, que en idioma del Mapudungún, Mapu es tierra, gente de la tierra, es uno de nuestros pueblos indígenas, como yo les señalé, que fue el que ofreció la resistencia a la corona hispánica por más de 300 años. Recordemos que es el Estado chileno, después de 300 años, en 1891, que derrota definitivamente al pueblo mapuche, y por lo tanto se produce la anexión definitiva del Estado chileno. Y esto fue en 1891, en la mal denominada pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio. Por lo tanto, la característica de este pueblo fue justamente esta resistencia
a, a los hispanos y a los criollos posteriormente representados por el Estado-Nación chileno. Bueno, una de las principales complejidades, ustedes ya sabrán, irán conociendo, porque a veces trasciende es el tema de esta suerte de expropiación de los territorios. Ahí hay una pequeña muestra de 1500 hasta el 2003, de cómo ha ido empequeñeciéndose este territorio en esta franja de Chile, ¿cierto? De lo que era. Si ustedes ven en la primera imagen, representa un poco el territorio de lo que era Chile y Argentina. Y bueno, prácticamente se encuentra un pueblo en dos estados, Chile y Argentina. Nuestra población total en Chile es 17 millones, por lo tanto cerca del 10% de la población nacional de Chile es mapuche. Por lo tanto, vean ustedes que en el mapa trato de colocar ahí que los mapuches todavía tenemos un porcentaje importante en la zona sur de Argentina, en la zona de Río Negro, la zona de Neuquén, en lo que se denomina el sector del Comahue, hay ahí también otro porcentaje importante. Un pueblo indígena que fue separado por la frontera de los estados-nación. ¿Ah? Entonces, sin embargo, si usted encuentra ahora a una persona mapuche nacida en Chile u otro nacido en Argentina, comparten el mismo proyecto identitario de nación e incluso el mismo idioma, independiente de que están siendo dominados. Despojo territorial, negación de su especificidad, recursos naturales desprotegidos, opresión, un férreo control de asimilación, integracionismo, etc. En definitiva, un conflicto entre el Estado-Nación chileno y el pueblo mapuche que ha permanecido prácticamente desde la anexión y mantiene todavía una serie de ribetes que se dan en la Araucanía, producto principalmente de sujetos que son vistos como sujetos de objetos de derecho, objetos de asistencia social y no sujetos de derecho, más allá de una serie de legislaciones que se han ido intentando realizar, pero la fuerte presencia de la empresa privada, sumado a una suerte de discriminación muy fundacional del Estado-Nación chilena, ha generado espacios de exclusión y espacios de discriminación, sin lugar a duda, a este importante porcentaje de personas. Las universidades, donde yo quiero conducirlos un poco respecto a estos jóvenes que ingresan a las universidades. El sistema chileno es distinto al mexicano. La verdad es que nosotros tenemos 58 universidades y de esas 58 universidades, 41 deben compartir un único sistema de admisión. Es decir, todos los años, cerca de 300.000 jóvenes deben rendir una prueba estandarizada en todo Chile. Quienes logren sortear determinados puntajes logran acceder a las 120.000 vacantes que ofrecen las 41 universidades. Es decir, un sujeto que está en Santiago, otro que está en la Araucanía, puede estar en Punta Arenas, no importa. Él va a poder tener 41 universidades dispuestas, y dentro de esas 41 universidades, su oferta de licenciatura de pregrado, posgrado, pero tiene que sortear la barrera del puntaje, y se van seleccionando de acuerdo al puntaje. La carrera de medicina, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, tiene 60 cupos, y van a postular de todo Chile los que quieran irse a Temuco a estudiar en esa universidad, a esos 60 cupos, y se ordena de acuerdo al puntaje. El que sacó tal puntaje. Por lo tanto, queda, si ustedes sacan la cuenta, prácticamente más de la mitad de sujetos que no van a ingresar a las universidades públicas. En este sistema único de admisión concurren universidades públicas y privadas también. Todos se someten al mismo sistema. Solo algunas, las menores, podrían tener una vía especial de ingreso, son las menos, porque todas reciben financiamiento del Estado a través de este sistema único de admisión. Me faltó colocarles ahí unas cifras para que ustedes guarden más o menos la proporción. Fíjense ustedes que de estos 295.000 jóvenes que se inscriben año a año, hablemos de 800.000, 37.000 son mapuches, y de los 120.000 que quedan seleccionados, solo 11.000 son mapuches. Eso les revela más o menos
mantenemos siempre el 10% de estudiantes mapuche en las diferentes universidades del país. Por razones de domicilios, todo el estudiante mapuche tiende a concentrarse en la zona sur de Chile, es decir, 500 kilómetros de Santiago, 600 kilómetros, y así sucesivamente. No me corrió, Alberto. Perdón. No. Ahí Ahí está. sí, ahí sí. Ahí está. ¿Cómo está la educación superior, la educación universitaria en Chile? Bueno, estamos con problemas de una mercadillo. Ustedes conocen nuestros paradigmas en Chile, ¿verdad? La jibarización que se hizo a la educación, nuestra privatización en varios aspectos, que también trae, después de varios años, lo que vivimos en 2019, un estallido social, producto también, de alguna manera, de la tensión de privatizar. De privatizar prácticamente servicios esenciales. Hago un paréntesis, cuando yo estaba en la universidad en México, algunos conversábamos hace muchos años atrás con algunos compañeras y compañeros, y ellos me señalaban, oye, pero que ustedes privatizan la educación, la AFP, la salud, las carreteras, las cárceles, pero ¿qué queda con no privatizar? Cuesta hacer el ejercicio, bueno, no está privatizado, es que privatizamos todo. Desde el año 1981, cuando aparece, digamos, fuertemente en el aparato de gobierno, traer, digamos, el modelo de Friedman, comprenderán que a 30 y tantos años de ese momento tenemos en las cárceles privadas, las AFP que ustedes copiaron también en la revisión, las carreteras, las concesiones, la autopista, las cuotas y todo, y comenzó la salud a privatizarse. Claro, llega el momento en que las universidades también ya tienen el nombre de lo público, pero en el fondo es el estudiante el que termina siendo el motor del sistema. Esto quiere decir que el Estado beca al estudiante y el estudiante puede concurrir hacia otra universidad. No es que el Estado asignaba como en el pasado, la década de los 70, 80, una asignación presupuestaria directa a la universidad por 1000 alumnos. Bueno, no se puede cambiar y es el alumno el que lleva el recurso, generando esto que hablamos de mercantilización y modernización de la educación. Entonces, nosotros, nuestra experiencia en el sur de Chile, con 6 universidades a las cuales hemos estudiado y trabajado y hecho algunos análisis, compartimos algunos informes de presencia mapuche en estas universidades. Brevemente contarles que ahí está puesto cuáles son las principales dificultades del estudiante mapuche que ingresa a la universidad. Provienen de territorios muy cercanos a estas universidades de provincia, de región, llamémoslo así. No se contempla el Ministerio de Educación la variable étnica, hay escasos estudios respecto a esta población. Las capacidades universitarias no tenemos equipos técnicos, presupuestarios para abordar esta población que ingresa año a año a las universidades. Y las universidades, como yo les señalaba, en las universidades el estudiante mapuche es asociado a vulnerabilidad económica, pobreza, y pasan a ser objetos de asistencia social más que sujetos de derecho. Y las universidades también han ido transformándose en una suerte de red de apoyo social del Estado, porque las universidades terminan realizando formularios que debería desarrollar el Ministerio de Desarrollo Social o el municipio. Entonces los equipos técnicos de las universidades terminan trabajando la vulnerabilidad como una extensión más del Estado, y eso nos llama mucho la atención. Y lo que más, ustedes sabrán, porque también sucede en México, es lo que llamamos las condiciones de entrada. Los estudiantes mapuche que ingresan a la universidad presentan brechas, es decir, diferencia entre el estudiante indígena y no indígena, por razones de sus secundarias son más deficitarias, están en sectores rurales, hay temas de capacidad técnica, de asistir, por lo tanto, sí los puntajes de ingreso a esta prueba que yo les comentaba, cuando se compara el puntaje de un estudiante mapuche con un no mapuche, indudablemente que hay diferencia porque provienen de territorios altamente deficitarios.
hemos hecho nosotros, no estoy hablando de todas las universidades, de esta experiencia que les quiero compartir en estos 15 minutos que me van quedando. Es un programa que se denomina RUPU. Yo aquí les puse un bonito, ¿no? Les puse UFRO como Universidad de la Frontera. De aquí en adelante vamos a hablar de UFRO como el nombre. Y RUPU es la traducción del mapudungun, que significa camino. Entonces, el programa RUPU es un programa de apoyo académico para estudiantes mapuche en inclusión, educación superior y en equidad. Este programa, si hubiera que hacer un pequeño esquema, tiene 20 años, comenzó en 2003, en 2023. Se hace en provincia con capacidades de nuestros profesionales de trabajo social, nuestros psicólogos, principalmente profesores académicos del Departamento de Psicología, Trabajo Social y otros, del 2003 comenzaron a soñar en cómo prestar soporte institucional al estudiante mapuche que viene. Y se descansa en dos grandes ámbitos o en dos grandes aspectos, lo académico y lo cultural. Es un programa académico y sociocultural. No es solamente un aspecto académico, no, ambos. Ahí les puse un pequeño modelito que se llama Programa de Acción Afirmativa y la verdad es que ha ido cambiando. Lo que era un programa de acción afirmativa, después pasó como un programa de integración, pasó con un programa de inclusión. La verdad que yo creo que aquí no nos interesa tanto la nomenclatura o la definición conceptual. Yo creo que lo que interesa es la capacidad de adaptación que tiene la institucionalidad para irse dando cuenta de cómo atender al estudiantado. Y aquí es donde entra esto que le agradezco tanto a Silvia, a Alberto, que nos hayan hecho la invitación, porque es una experiencia que descansa en ciertos valores solidarios y de aprendizaje cooperativo. Para poder armar un programa que atienda a estudiantes indígenas, descansamos en los tutores y en ayudantes y en un equipo de gestión que es equipo vinculado principalmente a lo psicosocial. Si tuviéramos que hacer un esquema, diríamos que los cambios de la sociedad atendemos la atención a la diversidad cultural a través de esto que es la tutoría, los tutores y un aprendizaje cooperativo que paso a explicarlo ahora. Ahí están las líneas de lo que somos como programa, nuestros fundamentos. Estamos en una universidad estatal, no opta a que no se pudiese hacer en cualquier otra unidad académica. Es replicable en otra entidad no estatal, sí, claro. Y pusimos ahí apoyo de refuerzo académico y apoyo de fortalecimiento cultural, porque ya lo señalamos. Es un programa que fusiona estos dos aspectos, lo académico y lo sociocultural, tal cual lo coloqué yo en los objetivos del programa. Siempre va esta fusión. Nosotros apoyamos al estudiante en lo académico, pero también en lo sociocultural, porque de lo contrario sería un programa eminentemente académico, de apoyo académico. No, tiene que ir unido a este otro elemento, lo sociocultural. Vale decir, la universidad genera dos elementos, dos situaciones complejas. O genera adherencia cultural al sujeto, o genera desvinculación cultural del estudiante a la universidad. Entonces la idea es poder de alguna manera volver a que el estudiante reconozca sus raíces culturales que producto de la migración del campo a la ciudad o del cambio de vida que está sucediendo, pudiese sentir que él se está desvinculando. Y aquí está lo que yo les señalaba, un equipo de más de 16 tutores, que son estudiantes de cursos superiores que tienen la característica de que ellos, el estudiante o los tutores, digamos, son estudiantes que llevan más de 3 o 4 años en la universidad, son indígenas y son un referente para los estudiantes que van ingresando año a año y que son mapuche. ¿Y por qué nos interesa aquello? Porque ustedes comprenderán, un estudiante de 18 años que viene de un entorno vulnerable o de una comunidad rural, cuando ve a uno de sus compañeros
que es un estudiante de cuarto año de odontología o de medicina, se genera una situación, una símbolo, yo diría un aspecto de identidad, de simbolismo, de decir, bueno, yo conozco acá a este compañero y por lo tanto, si él lo pudo hacer, yo creo que también siento que puedo hacerlo, digamos. Se produce ahí también un elemento que nos interesa destacar. Y un equipo de gestión que yo ya le adelanté, firmemente vinculado al trabajo social, a la psicología, al trabajo. Y arriba puse los ayudantes, que son otros jóvenes, pequeños profesores. Ahí les voy a contar de qué se tratan estos pequeños profesores. Una infraestructura administrativa para atender los estudiantes que concurren día a día, y una pequeña también infraestructura académica, un par de salas, de espacios donde desarrollar las clases, los talleres de reforzamiento y las actividades. Y cuando no tenemos talleres, o no hay disponibilidad de sala, porque a veces suele ocurrir, desarrollamos actividades en las propias comunidades, donde, por ejemplo, arriba les muestro una foto de una ruca, una casa. ¿No es cierto? Entonces, la ruca es Mapudungun, una casa. Un grupo de estudiantes de diversas carreras que están acudiendo a un taller de gastronomía mapuche, donde el estudiante va y en esa comunidad se le está reconociendo viejas prácticas de cómo se cocinaba en una comunidad indígena, y ahí la fotografía no logra captar, pero están dos personas de esa comunidad y el estudiante ha estado todo el día trabajando. Entonces, para poder operar como proyecto necesitamos mínimo estos dos aspectos de infraestructura. La primera línea de trabajo es lo que nosotros denominamos el apoyo a los procesos de ingreso a los estudiantes. Estamos en la matrícula, en el momento que ingresa el estudiante, con stand, con nuestros tutores que están dando la bienvenida en un gimnasio, cuando llegan todos los años los estudiantes. Digamos, y para eso nosotros tenemos nuestros estudiantes, tutores, con stand, con, qué sé yo, con la difusión, la bienvenida. Segunda línea de trabajo, nos metemos de alguna manera en todo lo que es la orgánica de la entrada del estudiante, la admisión, la matrícula, la dirección de empleabilidad, un preuniversitario, un instituto de estudios indígenas interculturales. Es decir, creemos nosotros como proyecto, como programa, que uno de los factores que nos permite tener consolidación en el tiempo es meternos en el motor de la universidad en estos distintos ámbitos. Y eso significa también meternos en algunos aspectos que muchas veces tienden a ser medios complejos para los académicos y para el mundo funcionario. Por ejemplo, los formularios integrados de admisión. Imaginemos que en la Ibero ingresan 2.000 estudiantes todos los años, ellos llenan un formulario integrado de admisión, y nosotros en el formulario integrado de admisión preguntamos, ¿tiene usted ascendencia náhuatl? Estoy inventando para efecto de que ustedes vayan. Le preguntamos si maneja el idioma, a cuál de los tantos pueblos que reconocen la ley se adscribe. Por lo tanto, el formulario integrado de admisión y el estudiante declare su ascendencia indígena es un tema que costó muchos años trabajarlo, porque se copió la pregunta del censo, no funcionó, nuestros técnicos, nuestros estadísticos, nuestros profesores, hasta que de pronto comienzas año a año a lograr ir metiéndose en ese tema que lo coloco acá, que es sistematizar la información de nuestros estudiantes, el porcentaje de estudiantes que ingresa por año, cómo se distribuye la población mapuche. Usted me dirá, es que el 30% de la población de la universidad es mapuche. Sí, pero no se distribuye igual. ¿Cuáles son las motivaciones para que elijan ciertas carreras, ciertas licenciaturas, en cuáles no? No significa que el 30% esté concentrado solamente en una. Que ustedes logran ver en el cuadro superior de abajo, esto fue en el 2023, en marzo, de este 30% de estudiantes mapuches que ingresaron, el 56% solamente se adquirió la carrera de trabajo social. Primera vez. Pero si hiciéramos este corte
hace 20 años atrás, eran las carreras vinculadas al agro, a la agricultura, a los recursos forestales. Va cambiando también las expectativas y los intereses estudiantiles. Entonces, de pronto hay que meterse en este escabroso mundo ingenieril que Alberto lo conoce y que de pronto hay que manejar estas bases de datos para de alguna manera nosotros poder dialogar y conversar con estas otras unidades. ¿Por qué creemos que es solidario? Si ustedes ven ayudantías académicas, significa que el estudiante en su primera prueba, en su primer certamen, tiene una nota deficitaria. Inmediatamente el sistema le advierte a nuestros tutores, cada tutor tiene 3 carreras, por lo tanto con 14 tutores tú tienes cubiertas las 45 carreras que tiene la universidad. Supongamos que el tutor Guillermo está a cargo de la carrera de Derecho, Comunicaciones y Antropología, y le avisa de que tales estudiantes tuvieron nota deficitaria. El tutor elige un ayudante e invita a esos estudiantes deficitarios para que en ciertas salas, en ciertos momentos, donde quieran, puedan tener ese proceso de ayudantía. Y aquí hago lo que nosotros creemos que en el paso de los años nos da algo de experiencia, nada sólida porque esto cambia todos los días, pero la ayudantía que tiene el carácter de ser no formal, esa ayudantía que se da en la cafetería, que se da en una sala nocturna, que se da en un patio, que se da en un jardín, en una sala que está desocupada en un momento, en un salón, de pronto es la ayudantía que genera mejores resultados. Porque el estudiante que le ha ido mal en el certamen, en la prueba, cuando te reúnes grupos de A3 o de A4 y te reúnes en torno a un lugar, en una banca, en un patio, en un lugar, qué sé yo, se produce otra relación mucho más mejorada que esa relación formal de la académica o académico, y por lo tanto logras que el ayudante instale esos conceptos deficitarios que en la prueba no han funcionado. Por lo tanto, creemos que la ayudantía debe ser muy flexible, la ayudantía debe ser algo muy dinámico y carente de esa impronta académica que muchas veces hace que el estudiante se distancie. Y como les puse acá abajo, talleres extracurriculares, que también son una oferta de diversos ámbitos, que también ayudan al estudiante, que nosotros damos. Aquí hay un ejemplo: telar mapuche, hierbas medicinales mapuche, el idioma mapudungun, talleres de yoga, etc. Esto le proporciona al estudiante, hay más de 500 estudiantes inscritos, le proporciona que en su sistema de intranet nosotros aparecemos abajo para efectos de que él pueda después cobrar horas extracurriculares para la hora que tenga que titularse. Por lo tanto, también creemos que nos ayuda eso. Por último, les puse ahí el COVID también nos complicó. Y el COVID, 2 años de aislamiento, tuvimos que generar programas y una línea de apoyo psicosocial y académico. Sí, nuestros estudiantes después de 2 años hay todavía un déficit de muchas cosas desconocidas, de habilidades sociales, de salud mental que se están viviendo todavía en las universidades. Cuando digo apoyo en espacios materiales y estudios, es porque estamos hablando también de laboratorios de computación, de salas de estudio, un poco de la necesidad de registrar. Esa es una planilla de Excel que se genera de una pistola que lee los ingresos de los estudiantes a los recintos nuestros. Entonces, en 3 semanas han entrado 649 estudiantes. A la hora de entrada, a la hora de salida. La S significa que dicen, sí, soy mapuche. Puede entrar un estudiante no mapuche, sin lugar a dudas, puede entrar un estudiante no mapuche. Pero entraron a imprimir, a estudiar, a usar los computadores, una sala de reunión, a pedir ayuda. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado. Ese es un poco el esquema que nos permite también con esto un poco ir cerrando.
En lo que es nuestra vinculación con el medio, nosotros tenemos un preuniversitario. Como saben, la prueba, que están obligados todos los estudiantes a rendirla, en Chile hay muchas instancias que se denominan preuniversitarias, que son entidades que preparan un año al estudiante. Son de alto costo. Algunos de ellos, otros son gratuitos. Nosotros ofrecemos un preuniversitario que los propios estudiantes de nuestra universidad sirven de profesores para preparar a los estudiantes de la secundaria de último año que van a rendir la prueba. La fotografía que tenemos ahí es de una estudiante que nos acompañó en estos preuniversitarios. Ella es estudiante indígena, es mapuche, Consuelo Rayel de Canqueo Chureo, del sector de Maquehue, 20 kilómetros de Temuco. Y ella obtuvo un puntaje espectacular en la prueba de matemática, abajo dice 994 puntos en matemática y 912 puntos en comprensión lectora, que la hace elegir cualquier carrera que ella quiera. Ella es alumna nuestra de la universidad este año, y ella asistió a este universitario que era gratuito, tuvimos que darlo virtual, de apoyo, para poder equilibrar o equiparar un poco las capacidades de nuestros estudiantes para poder sortear esta famosa prueba de selección. Y por cierto, las actividades de vinculación con el medio, que son el voluntariado, el trabajar y apoyar comunidades mapuche. ¿Cuáles son las tres reflexiones que de alguna manera creo que se enmarcan también en el trabajo que desarrolla el CIES y la maestría? Cuando hablamos de liderazgo, yo creo que como termino con esto, es la capacidad de adaptarnos a los cambios, esa metamorfosis que deben tener los programas y las líneas de trabajo. Muchas veces los recursos, las normas y las directrices técnicas van cambiando y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esos cambios. Empezamos apoyados por la Fundación Ford, después pasamos a la universidad, luego el Ministerio de Educación, a otros recursos donde hay nuevos requerimientos, nuevas necesidades, nuevas instrucciones, y hay que tener esa capacidad de adaptarte en lo rápido para poder mantener. Lo segundo, algo hablamos de que como programa de inclusión tenemos que estar instalados en el ADN, en la sinergia que tienen las otras unidades académicas, porque el aislamiento, el solitario, no nos trajo buenos momentos. Sin embargo, los mayores momentos de liderazgo que hemos tenido es cuando nos coordinamos con las diferentes unidades de la universidad. El tercer elemento que creemos que también ayuda a mantener un liderazgo es que tenemos que abordar las complejidades y cotidianidades. Esa planilla de Excel, solamente los ingenieros la logran entender. También tenemos que hacer esa planilla, pero también tenemos que hacer esta otra actividad. Ir a la comunidad y desarrollar un taller de Windows. Ese árbol, ese palo que ustedes ven ahí, que va a ser trabajado posteriormente para jugar el palín, un juego ancestral mapuche. Entonces, tenemos que abordar la complejidad y la cotidianidad muy simultáneamente. De lo contrario, no logras mantener estos niveles de 20 años en el tiempo. La articulación de un espacio simbólico, hablábamos nosotros, y la consolidación del espacio institucional, es que también hemos ido ocupando espacios al interior de nuestros campus como, qué sé yo, el que logramos que la bandera mapuche, las autoridades universitarias después de muchos años, permitieran el izamiento el 24 de junio, es el día que la universidad consagra como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, ciertas instalaciones que se asemejan a una infraestructura de una vivienda indígena y ciertos lugares de juego ancestral. Creo que también es la parte más difícil de cómo ir logrando generar espacio simbólico al interior de una comunidad académica donde a través de símbolos, y como por ejemplo ahí en un calendario académico, señalar que el 24 de junio es la celebración oficial del Huiñol Tripampu, Año Nuevo Mapuche, en el fondo el reconocimiento del pueblo indígena de Chile. Esos son grandes logros, ¿no?
¿es un feriado? No, no es un feriado. Queremos que en el calendario académico esté, se sepa que ese día, y eso fueron muchos años para lograr instalar eso, pasar por las instancias formales, qué sé yo. La solidaridad, el segundo elemento, pues, del liderazgo. Creo que hay que confiar en los estudiantes, y los estudiantes tutores son el motor de un programa como este. Hay que confiar en el estudiante de tercer y cuarto año que se comprometa social y responsablemente en ser un referente con su compañero o compañera de 18 años que recién ingresa a la universidad, donde yo voy a ser tu ayudante, tu suerte de amigo, de un estudiante con mayor habilidad. No estamos descubriendo la pólvora. Es la teoría sociocultural de Vygotsky, que ya por la década de los 30 nos escribía y nos alumbraba de que el trabajo entre pares, el trabajo en igualdad de condiciones tiene muchos resultados, ¿no? Y resulta que, claro, los tutores son estudiantes de la universidad, que se comprometen y que año a año van rotando. Algunos se quedan 2 o 3 años, y ellos se van constituyendo en el pilar solidario de este programa. Es un equipo de jóvenes, hombres y mujeres, que se les encargan otros estudiantes, por lo tanto tienen permanencia, tienen trabajo comunitario, a la serie de actividades que concurren a sus comunidades a desarrollar acciones. Y el segundo pilar son los ayudantes. El ayudante no es el tutor. El ayudante son esos jóvenes que están en una base de Excel, que por ejemplo tenemos 7 estudiantes que son bastante buenos para cálculo 1, para álgebra, histología, no sé. El tutor va a llamar por, bueno, yo digo por teléfono, va a whatsappear al ayudante y le decir, tengo 2 o 3 estudiantes que le está yendo mal en cálculo. Ya, ¿dónde nos reunimos? Mira, reunámonos qué sé yo, en la sala tanto que está desocupada, yo les voy a hacer 1 hora de cálculo 1. Son otros estudiantes, y no necesariamente son mapuches, pueden serlo, no tienen necesariamente que ser, pero son estudiantes un poquito más capacitados en la asignatura deficitaria. Y ellos se ponen a disposición, son rigurosos, enseñan en 1 hora la pregunta que el profesor tanto siempre la va a instalar en la prueba, que es tradición, y se dedican a la asignatura crítica, donde, claro, son las que tienen mayor nivel de deserción. El aprendizaje cooperativo, más el liderazgo y la apuesta solidaria en los estudiantes, nos permite de alguna manera tener esto que yo llamo acciones replicables. Es que los estudiantes de secundaria concurran a conocer la universidad, y creamos un programa que se llama Mi Primer Día Universitario. Entonces, estudiantes de secundaria de último año van a la universidad con su profesor de secundaria, y nosotros les mostramos la universidad, la cafetería, el aula magna, y de pronto los metemos incluso a un salón de clases, donde estamos coludidos a veces con el profesor Alberto, para que vea que entran 3 o 4 o 7 estudiantes que están, el profesor Alberto sigue haciendo su clase, y el estudiante empieza a comprender el mundo de la universidad en lo que nosotros llamamos nuestro primer día universitario. Y dejamos que el estudiante sepa reconocer dónde está su salón, que vayan esos 3 o 4 solos al salón de cálculo 1 que está dando el profesor Alberto. Lo digo porque tengo al profesor Alberto aquí a mi lado, por eso me sirve de material didáctico para que me ayude a que ustedes comprendan mi ejemplo de esta experiencia de mi primer día universitario. ¿Es una acción temprana en el territorio? Sí. ¿Es una acción temprana de vinculación? Sí. Y yo creo que también contribuye a acercar la universidad a estas futuras generaciones de potenciales estudiantes. El trabajo entre varias universidades nos ha permitido trabajar con la Universidad Austral de Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica del Maule, y también en otros países del Perú. También nos ha tocado ser invitados a diversas actividades. Esos elementos, creo, son, a mi juicio, los que intento a través de este programa que ustedes conozcan
y que puedan de alguna manera conocer la experiencia de inclusión mapuche en una universidad, en una universidad. Puede tener muchas dificultades el programa, sin lugar a duda. Puede ser que en 20 años también haya muchos ripios y reparos, sin lugar a duda, y nos sometemos al escrutinio. Pero debe haber una voluntad institucional por darle respuesta a las muchas brechas que los estudiantes mapuches ingresan a las universidades. No todos los estudiantes mapuches traen brechas, sin lugar a duda. Sería una generalización demasiado arrogante. Hay muchos estudiantes mapuches que sí tienen acceso a colegios, a secundarias, que les permite sortear sin problema la universidad, pero la gran mayoría de ellos no trae esas herramientas. 20 años es un programa que está con muchas debilidades, pero con también muchas fortalezas. La fortaleza que les he relatado de alguna manera, la solidaridad, el trabajo del aprendizaje cooperativo, la vinculación temprana, el apostar por el estudiantado, son algunos elementos que tienen mucha pertinencia con la labor que desarrolla el CIES y la maestría, que sentí muy grato de poder compartir con ustedes y poder aportar de alguna manera a conocer esta experiencia. Así que muchas gracias y creo haber resumido en los 30 y tantos minutos todo. No, muy bien, Guillermo. 20 años. Muchísimas gracias. Sí, 20 años. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. En especial, digo, estos últimos, el cómo colocas también su capacidad de ajustarse al contexto desde esa perspectiva de liderazgo para nosotros es fundamental, porque la incidencia que tiene una universidad en el territorio es diversa, cambia también con cómo va cambiando el contexto. Yo creo que ustedes dan cuenta, me las apunté todas. Y a lo mejor una pregunta que te tengo que me llamó mucho la atención en lo que nos colocabas, ¿no? Justamente, y lo repetiste un par de veces, ¿no? Cómo los pueblos indígenas, desde diferentes perspectivas, el Estado, desde la sección de educación, parecen ser más objetos de asistencia social que no objetos de derecho, ¿no? Y luego me dio mucho gusto entenderlo, cómo ustedes apuestan por esa adherencia cultural, que mi sensación, y es un poquito por donde va la pregunta, ¿no? Digamos, por como lo explicas, entiendo que es una adherencia bidireccional. Sí. Entonces, la universidad, queremos ser parte de esa cultura mapuche y a la cultura mapuche invitarla también a ese espacio de encuentro, ¿no? Y luego veía el logotipo que tienen del programa RUPU, y para mí es desde la perspectiva indígena, queremos también apropiarnos de la universidad, porque el árbol que coloca, que es un símbolo de los pueblos mesoamericanos, se coloca sobre el de la universidad, que no nada más, jamás lo mueve, ¿no? O sea, digo, y son temas como muy visuales, pero para mí esa forma de invitar al pueblo mapuche también a venir a compartir toda su historia, identidad, sus retos, y venir a modificar la universidad y en esa bidireccionalidad de adherencia cultural construir otras cosas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, y a lo mejor pues preguntarte, ¿no? Desde por qué ese logotipo así, que para mí es clarísimo el objeto que tiene el programa de RUPU, pero también, ¿no? Cómo esa adherencia se va dando para los dos lados. Bueno, tomas nota de algo que nosotros siempre no nos percatábamos, de que los programas de apoyo, los programas de inclusión, los programas de integración, llámese, incluso usted me puede decir programa de bienvenida, ya no importa, pero que es una voluntad institucional por apoyar o aportar. Si cae exclusivamente en lo académico, se transforma en eso, solo un programa de apoyo o reforzamiento académico. Lo que le da la identidad es el otro ámbito, que tienes que de alguna manera también apoyar y mantener esos vínculos que comienzan a fragilizarse en el estudiante que se traslada del ámbito rural a la ciudad, a este mundo de estímulos que es la universidad, y donde queremos que él tenga las herramientas para decidir su identidad. Y por lo tanto, el programa debe tener dos grandes ámbitos: el apoyo académico y el apoyo cultural. Él decidirá con las herramientas que da la universidad,
y podemos entrar a otra discusión larga respecto a los valores que transmite la universidad, sin lugar a dudas, y nos allanamos a eso. Hablemos de la descolonización de los saberes y tal. Pero en este momento, en la etapa en que estamos, es una etapa en que el estudiante, claro, dejar de ser tratado como un objeto de asistencia social y ser tratado como un sujeto portador de derechos. Por lo tanto, tiene las mismas condiciones y características del estudiante no indígena. Por lo tanto, su impronta, su génesis, surge como un programa de acción afirmativa. Tenemos que subirlo. Pero sí, 20 años ha tenido sus dificultades, sus complejidades, pero nos permite, con esta pequeña sistematización que yo acabo de compartir, permitir mantener una línea de voluntad institucional por trabajar todos los años con esta población, que tiene también su permanencia de un año, año y medio, 2 años, y después tiene su herramienta y se inserta a la vida universitaria. Habitualmente estos programas es el primer año donde necesitan todo el soporte, que es el soporte, no los quiero aburrir, pero imagínense usted que un estudiante de 18 años, hombre o mujer, que llega a la universidad de contextos rurales o urbanos, algunos de ellos vulnerables, otros no tanto, y tú comienzas con una serie de nomenclatura que ni uno que lleva años en la universidad lo va a entender. Tienes que acudir al DIFEM, después de la DIFEM tienes que ir a la DIRAE, después de la DIRAE acude al CIE, pero comienza a decir, oye, si ni yo lo entiendo, quiero... Entonces hay una serie, o cómo funciona el sistema administrativo, de cómo tienes que inscribir tus asignaturas, y entonces es algo que comienza de pronto cero puente para explicarles los novios. Entonces yo creo que eso es un poco la experiencia. Así que, encantado. Gracias, Guillermo. Si hay alguien en Zoom que quisiera hacer alguna pregunta, y yo aprovecho. Me encanta mientras se animan, me encanta el programa y tengo 2 dudas. Tengo muchas preguntas, pero seguro tenemos oportunidad de platicar con profundidad. Pero me llama la atención la parte, hay un principio muy interesante, sobre todo de la corriente decolonizadora, de que va de igualar a desigual, eso lo produce más desigualdad, ¿no? Sí. Como este paradigma de la igualdad, como si todos partiéramos del mismo lugar, cuando no es así, ¿no? Entonces me encantó la parte y quiero saber más o menos cómo lo manejan ustedes y cuál es la integración, porque generalmente ellos tienen que adaptarse al sistema. Entonces son como pequeños espacios de aire que ellos tienen en el primer año, pero en el sistema universitario en 5 años va a ser lo mismo. Sí. Pero cómo es esta, pues sí, que provienen de una desigualdad, y cómo es este transitar después del año, y luego cómo es, o si han tenido oportunidad de tener seguimiento a los egresados, que finalmente quien tiene la oportunidad de tener pues guías, ¿no? Y mentores entre pares y todo un sistema que pues los va acompañando en esta formación y en esta integración a la universidad. ¿Cómo es cuando salen? Porque Sí. después serán egresados y algo pasa, ¿no? Yo al inicio de la exposición contaba que este es un esfuerzo de provincia, 600 kilómetros al sur de Santiago, de nuestros profesores sí, del Departamento de Psicología, Trabajo Social desde entonces, porque la verdad es que el principal síntoma del diagnóstico de ese entonces, que todavía se mantiene, es de qué forma tú evitas las altas tasas de abandono y deserción indígena de las universidades. Frente a ese fenómeno tan evidente de cuáles eran las razones de este abandono, de esta deserción, de los problemas no tan solo económicos, de residencia, de mantención. También estaban los problemas de codificación cognitiva de esto que estaba apareciendo. Aparece este programa. Por eso que este programa tiene un sesgo de entender de que la universidad tenía que hacerse cargo, como dice Alberto, de que las tasas de abandono y deserción eran demasiado altas en la población mapuche. Y yo creo que en todas las universidades, en algún momento, uno empieza a hacer cortes de análisis en el pasado, y claro, hubo muchos jóvenes, hombre y mujer, que abandonó la universidad y eran mayoritariamente indígenas, porque no tenían las herramientas, ni las personas, ni los equipos técnicos, ni los espacios de poder
explicarles y decirles, mira, eres bienvenido y no podemos tratar como iguales cosas que son diferentes. Tenemos que tener un programa donde existan estos jóvenes, estos equipos que traduzcan toda esta nomenclatura que puede ser aterradora, pero que al final, como dice Silvia, claro, con el paso de los años, el estudiante también vive la interculturalidad a full. O sea, deambula todo el mundo, entonces puede entender perfectamente, bueno, al principio logré sostener el primer. Y con esto no los quiero aburrir, porque fíjense ustedes que en los procesos de acreditación socioeconómica, pero los procesos perdón, de acreditación, cuando se pregunta a los estudiantes egresados, a los alumnos, a los egresados, que recuerden algunos momentos, hitos en su proceso de licenciatura o de pregrado, algunos refieren que fueron justamente esos estudiantes que tenían una polera de determinado, esos alumnos laborantes, que fueron los que a veces las unidades contratan. La unidad de comunicaciones tiene 7 laborantes, la unidad de matrícula tiene 8 o 10 laborantes, que son los que reciben al estudiantado y son los que conversan con ellos. Algunos egresados señalan que ellos se acuerdan de que fueron esos estudiantes que calmaron, contuvieron, orientaron, capacitaron y orientaron y orientaron. O sea, a veces son esas muestras de solidaridad de la propia comunidad universitaria representado en esas personas, no en el funcionario ni en el académico, sino en el propio estudiante, que uno a veces dice, bueno, no sé, la otra vez veía un video donde veía jóvenes de la universidad, presumo, que estaban con sus letreritos, ya todos los de mercadotecnia son acá, y los veía deambular por el campo. Son esos los que posteriormente contienen a estudiantes la duda o todo aquello. Entonces yo creo que por ahí está un poco el, el plus que puede haber como esto. Así que reiterar los agradecimientos, ¿no? Y quedo a disposición para esto y otras visitas. Así que muchas gracias. Bueno, te dejaron 2 mensajitos de Verónica, que muy interesante el programa educativo con enfoque socioemocional, identitario y humanista, y de Araceli Ortega dice que muchas gracias por la plática, que es sumamente importante el trabajo que hacen, y le recuerdo un poco lo del INIDA en Oaxaca, pero como entre tarde preferí ver la grabación completa después, sí, te la comparto cuando la tengamos. Gracias. Pues, si alguien más quisiera hacer algún comentario, los micrófonos están abiertos y de nuevo reiterar pues, el agradecimiento para Guillermo. Muchas gracias. Viajó más de 10 kilómetros para estar aquí con nosotros este día. Sí, eso, y que a pesar de que la Universidad de la Frontera tiene una agenda como amplia aquí con Ibero, que nos hayas dado este tiempo para compartir, eso para nosotros es de mucho valor justamente porque son muchos estudiantes de origen de pueblos mesoamericanos que están aquí y la verdad es que nos ayuda a dar luces para cómo podemos ir acompañando. Y David tiene una pregunta. Yo venía escuchando toda la conversación y tengo 2 preguntas. ¿Cómo desde este modelo RUPO construir una nueva categoría en torno a la interculturalidad? Porque veo que la transforma totalmente, más allá justamente de lo que ya se había tocado como el modelo asistencialista. Y la otra, ¿cómo han visto desde la trayectoria de estos 20 años del proyecto, cómo se han movilizado los liderazgos en las distintas regiones? Porque también, justamente al ser partícipe de un modelo intercultural, de pronto en otras experiencias en el caso de México hemos visto que se han generado liderazgos que de pronto no son tan positivos también, ¿no? Para la interacción con las comunidades. Entonces, ¿cómo ver esa diferencia de liderazgos y cómo construir una nueva categoría de interculturalidad? Yo creo que un poco Silvia había adelantado algo de esa consulta. Nuestros estudiantes que egresan, que se titulan, digamos, egresan y que han participado del programa, mantienen un compromiso con el programa en el cual uno puede concurrir y solicitar. Por ejemplo, algunos de ellos son profesionales destacados
ahora en distintas partes del territorio. Algunos han emigrado a Santiago, a otros lugares, y de pronto nosotros requerimos alguna cuña o alguna video, alguna imagen para reforzar ciertos aspectos que necesitamos del programa, y ellos concurren con mucha, digamos, gratitud, con mucha también compromiso. Yo creo que sí, sí los estudiantes de pregrado o licenciatura que participan de ciertos programas co-curriculares, sea RUPU u otros, tienden a ser estudiantes que generan mayores herramientas sociales y habilidades sociales. También hemos dado cuenta de que muchos estudiantes que participan de programas como estos u otros, se les abre mayor posibilidades de sortear la empleabilidad más rápido. Parece ser, sin ser experto en el tema, que el mundo del empleo, ya esa imagen que teníamos nosotros del empleador que le está preguntando al candidato algo muy específico de la disciplina, comienza a quedar atrás. Y ahora se le pregunta al potencial candidato al trabajo: oye, pero ¿y tú qué has hecho en el marco de trabajo voluntario? ¿Has hecho trabajo solidario? ¿Trabajas en alguna cooperativa? No, he apoyado un programa. Mira, sí, trabajé, colaboro haciendo proyectos en una cooperativa campesina. Sabes que yo participo en una asociación animalista. Sabes que yo trabajo hacia allá. El mundo del empleo como que está exacerbando y valorando en los jóvenes, hombres y mujeres, el que participen en este tipo de programas. Y yo no lo digo solo por el grupo, sino que porque hay muchos otros programas de agrupaciones estudiantiles, de estudiantes que son tutores, de estudiantes que son colaboradores. Parece ser que eso es un elemento que al mundo del empleo lo valora mucho. Vaya, por cierto, de lo disciplinario, que sepa contabilidad o que sepa derecho, que sepa... Pero esos otros elementos están siendo muy valorados. Entonces, yo creo que ahí hay algo que va a haber que tarde o temprano profundizar en ese aspecto. No sé, te dijiste dos, pero esa fue, las integraste, David. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues, Guillermo, muchísimas Muchas gracias gracias a todos. por tu tiempo. Vale, le agradezco. También gracias a nuestra super colaboradora por venir. Y a los que se conectaron, pues si me mandas un correo para mandarte la grabación, con mucho gusto te la compartimos. También los que quieran que estén presentes. Pues que tengan muy buen día y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.